Cuando tenía 8 años, un niño rico fue transferido a nuestra clase, su atuendo solo podría comprar una casa, y sus zapatos valían 400.000 yuanes. En el mismo segundo, vi algo increíble, una corriente de comentarios mágicos flotando ante mis ojos, como si fueran subtítulos salidos de la nada. Decían cosas como, ¿por qué el antagonista tóxico Makoto aparece tan pronto? ¿Va a hacerle bullying al protagonista desde el inicio? El protagonista da demasiada pena. Y otro comentario más. Si el protagonista no sufre ahora, ¿cómo se supone que su infancia traumática lo convierta en un alma solitaria y hambrienta de amor? ¿Y cómo podría la protagonista Lucía salvarlo y terminar ligada a él para siempre? Pero lamentablemente, después de que estuvieron juntos, el corazón de ella siempre añoraba a Makoto, lejano, en el extranjero. ¿Y el protagonista? No era más que un reemplazo de Makoto. Me giré para mirar a Makoto, que acababa de sentarse a mi lado, completamente atónito. Antes de que pudiera decir algo, sacó su lonchera y me ordenó con arrogancia, lava mi recipiente. Pero al mirar dentro de la lonchera intacta, llena de pollo frito crujiente y arroz completo, mis ojos se llenaron de lágrimas. Dejen de decir tonterías. Comentarios flotantes. Él no es un antagonista tóxico. Es la luna brillante colgada en el cielo nocturno, dispersando la oscuridad solo para mí. Capítulo 1. El año que cumplí 8. Un compañero llamado Makoto fue transferido a nuestra clase, su ropa valía más que una casa, y solo sus zapatos costaban 400.000 yuanes. Ese mismo año, reemplazaron todos nuestros viejos pupitres y sillas de madera por nuevos y relucientes, como los que solo habíamos visto en los libros de texto. También instalaron aire acondicionado y computadoras en cada aula. Hasta el decano más estricto trataba a Makoto con una amabilidad sorprendente. A pesar de esta renovación total en el aula, el joven maestro Ito seguía eternamente insatisfecho. Lo asignaron a sentarse junto a mí. Me miró con superioridad y dijo, ordena el escritorio para mí. Al mediodía, algunos alumnos iban al comedor escolar y otros regresaban a casa. Solo yo me quedaba en el aula. La sirvienta de la familia de Makoto trajo una comida delicada y exquisita. Me quedé mirando fijamente. Luego bebí 2 grandes tragos de agua helada, tratando de engañar a mi estómago con un truco. El joven amo altanero de la familia rica apenas comió unos bocados antes de empujar la fiambrera con desdén. Ordenó, no me gusta desperdiciar comida, termínatela tú. Justo hoy, leí en un libro un proverbio que decía, comida ofrecida con desprecio, pero tenía demasiada hambre. Me comí toda la comida. Makoto se sentó cerca, apoyando la cabeza en una mano y observándome. Cuando terminé, me arrojó una botella de agua mineral Bulín con desprecio y dijo, toma un trago, luego lava el recipiente. Cuando regresé después de lavar la lonchera, vi a 2 chicas rodeando a Makoto. Una de ellas apoyó la mejilla en la mano y preguntó, Makoto, ¿por qué te sientas con Jorge? La otra intervino, eres nuevo, así que quizá no sabes, su papá es un adicto al juego. Dicen que incluso roba dinero y lo arrestan todo el tiempo. Si el papá es un jugador empedernido, el hijo seguro también. ¿No temes que te robe tus cosas? Capítulo 2. Mi mano que sostenía la fiambrera se enfrió al instante. Parado en la puerta del aula, vi que Makoto me estaba mirando. En ese momento, solo quería darme la vuelta y salir corriendo, encontrar una grieta en el suelo y desaparecer. Esconderme en un lugar donde nadie pudiera verme. Pero Makoto se levantó. Su figura alta y recta brillaba como si irradiara luz. Frunció el ceño y dijo, tú, ven aquí. En ese momento pensé que seguramente era porque creía que mis manos estaban sucias, que no debía haber tocado su fiambrera. Rápidamente la puse sobre su escritorio, agachando la cabeza mientras me disculpaba. Lo siento mucho, no quería ocultarte eso. Sin embargo, el joven maestro Ito no tiró la fiambrera con desprecio. Simplemente me miró con calma y preguntó, ¿has robado alguna vez? Me puse tan nervioso que negué con la cabeza de inmediato. No lo he hecho. De verdad no he robado nada. Yo solo. Ni siquiera terminé de hablar cuando Makoto giró su mirada hacia las 2 compañeras que habían hablado antes y les gritó. Él ha dicho que no ha robado nada. El que acusa, debe probarlo. Si no tienen pruebas y dicen que ha robado, eso es difamación. La policía puede arrestarlas por eso. Las 2 chicas se asustaron y, avergonzadas, intentaron huir, pero Makoto las detuvo de nuevo, frunciendo el ceño. Pídanle disculpas a Jorge. Si no lo hacen, iré a la comisaría y las denunciaré. Haré que la policía las arreste a todas. A los niños de 8 años les aterra la policía. En realidad, yo iba a menudo a la comisaría a denunciar cosas.
Pero la policía no se ocupaba de asuntos tan pequeños. Sin embargo, ellas no lo sabían, y me pidieron disculpas. Temblando de miedo, Makoto miró la fiambrera con satisfacción. Con una expresión arrogante pero complacida, dijo, Jorge, desde hoy eres mi subordinado. Capítulo 3. A la salida de la escuela esa tarde, me lanzó todos los panes y snacks que llevaba en su mochila. Dijo, ya no tengo ganas de comerlos, quédate tú con ellos. Pero esa noche, mi papá, otra vez borracho, me golpeó. También se llevó todas las cosas que tenía en la mochila, tumbado sobre una cama hecha de cartones, bajo la luz de la luna que entraba desde afuera. Abrí en silencio el único chocolate que había escondido. El chocolate era tan dulce, y la luna allá afuera, tan brillante. Al día siguiente, me dio fiebre y no pude ir a la escuela. Por la tarde, mientras aún estaban en clase, Makoto llegó a mi casa con la policía. Mi padre fue llevado de nuevo por los policías para una educación correctiva, y yo fui enviado al hospital. Makoto dijo con una expresión un poco desanimada, lo siento, todavía no tengo el poder para cambiar muchas cosas. Capítulo 4. Después de salir del hospital, regresé a la escuela. Makoto me ordenó que le hiciera una serie de ejercicios. Fue entonces cuando vi los comentarios flotantes. Decían, ¿por qué el antagonista tóxico Makoto aparece antes de tiempo? ¿Vino Makoto a este lugar solo para humillar al protagonista? ¿Por qué le da los ejercicios a nuestro protagonista para que los haga? ¿Por qué lo obliga a hacerle todo tipo de cosas? Esto es una humillación a la dignidad de nuestro protagonista. El protagonista es demasiado miserable. Y también había comentarios como, si el protagonista no sufre ahora, ¿cómo podría su infancia oscura convertirlo en alguien falto de amor? ¿Que tras ser salvado por la protagonista termine enredado con ella por siempre? Al ver esos comentarios, miré instintivamente a Makoto. Vestía un traje inglés de 3 piezas, perfectamente ajustado, y el reloj dorado en su muñeca brillaba con la luz del sol. Él me vio mirándolo, sacó su fiambrera y, con tono altanero, dijo, ve y lávame el recipiente. Miré dentro de la fiambrera. Todavía quedaba una capa intacta de trozos de pollo frito y arroz. Mis ojos se humedecieron. Los ejercicios que compró venían en 2 juegos, y cada día, entre la comida que me daba, siempre había pan suficiente para llenarme el estómago. Makoto no es ningún antagonista tóxico. Es la luna brillante colgada en el cielo nocturno, dispersando la oscuridad solo para mí. Capítulo 5. Me convertí en el lacayo de Makoto, y gracias a los comentarios flotantes que soltaban spoilers, fui entendiendo más o menos la situación. Este mundo mío no es más que una novela de literatura del reemplazo. Una historia donde mi esposa se arrepiente y se autodestruye por haberme tratado solo como un sustituto. Mi padre es un ludópata. Mi madre era una mujer del mundo nocturno. Cuando le fue infiel a mi padre y él la descubrió, salió corriendo. Tuvo un accidente de tráfico y murió. Desde pequeño, mi vida fue miserable, hasta que conocí a la protagonista femenina, y la tomé como la única luz de mi vida. Pero incluso cuando estuve con ella, ella seguía pensando constantemente en su dios inalcanzable, Makoto, que estaba en el extranjero, y yo no era más que el reemplazo de Makoto. Cuando su dios, Makoto, regresó al país, empezó a atacarme de 1000 formas. Al final, morí de cáncer de estómago, y fue solo entonces que la protagonista femenina se dio cuenta de sus verdaderos sentimientos. Aunque vivía rodeada de lujos y tenía admiradores por todos lados, nunca pudo olvidarme, así que eligió quedarse viuda por mí. Y pasó el resto de su vida con un tormento en el alma. Pero yo pensé, lo que dicen los comentarios flotantes es una historia. Esto aquí es mi vida. Makoto empezó a aprender boxeo y artes marciales. Yo me quedaba cerca, sirviéndole té, trayéndole agua, y cuando no había mucho que hacer, yo también aprovechaba para aprender un poco. Makoto me compró como su pequeño asistente, le dio dinero a mi padre, y él dejó de preocuparse por mí. Al mirar los comentarios flotantes, noté que también estaban cambiando un poco. Algunos decían, no puede ser, este argumento no cuadra. Otros escribían, Jorge no se suponía que de niño iba a pasar hambre crónica y tener desnutrición. ¿Por qué siento que su cuerpo se está volviendo más fuerte? La personalidad tímida y encogida de Jorge parece estar cambiando también. No importa, seguro es porque todavía no ha conocido a la protagonista. Está a punto de encontrarse con la coprotagonista, Sofía. Aunque al principio era un poco caprichosa y no se llevaba bien con el protagonista, cuando crecieron se arrepintió tanto que casi se volvió su sombra. El día de la inscripción al instituto, acompañé primero a Makoto a la escuela, limpié su escritorio,
Le ordené sus útiles escolares. Y me preparaba para irme. Después de todo, no tenía dinero. No podía permitirme estudiar en esa escuela privada. Al verme marcharme, Makoto me miró con desagrado y dijo, tú, quédate ahí, eres mi pequeño hermano. ¿A dónde crees que vas? Capítulo 6. Makoto se hizo cargo de mi matrícula. Y así empecé a estudiar con él en régimen de internado. Todo parecía estar yendo en una buena dirección. Ese día, llegó una nueva compañera a la clase, Sofía. Los comentarios flotantes empezaron a alborotarse. Por fin empieza la trama de los enemigos con química. Sofía ha hecho su aparición. También había uno que decía, ¿acaso el protagonista pensó que al no estudiar en su escuela original no se encontraría con Sofía? Esto es lo que se llama destino. Aunque Sofía ahora se ve algo rellenita, la belleza no necesita definirse por estándares. Ella es una joya en bruto, tiene una gran base, cuando adelgace, será absolutamente deslumbrante. Cuando Makoto vio al profesor principal presentando a Sofía, no pudo evitar soltar una maldición. Después siguió murmurando algo, pero no alcancé a escuchar bien. Sofía se sentó justo delante de mí. En la secundaria, los estudiantes empezaban a desarrollarse y la conciencia de género se volvía cada vez más evidente. Pero esta conciencia no se refería a lo físico o lo emocional, sino a una percepción de intereses y posturas. El viejo modelo de complementariedad entre niños y niñas de primaria ya no funcionaba. Las chicas daban por hecho que los chicos debían encargarse de las tareas físicas pesadas. En varias ocasiones, cuando tocaba cambiar de aula y mover escritorios, las chicas simplemente desaparecían en grupo. Cada vez más chicos empezaron a negarse a esa presión moral. La gota que colmó el vaso fue un pequeño incidente. Un día, la profesora pidió a la delegada de clase que llamara a 2 chicos para mover unos exámenes desde la oficina. El chico al que llamó respondió directamente, ¿y por qué no lo hacen las chicas? La delegada contestó con seguridad, los chicos son más fuertes. ¿Qué tiene de malo que hagan un poco de esfuerzo? Antes de que el chico pudiera responder, Makoto intervino. Que los chicos tengan más fuerza no significa que sea para cargar cosas por ustedes. Además, ¿acaso no traes ni un solo examen desde la oficina? ¿Sufres de atrofia muscular o qué? Después de eso, los chicos básicamente solo ayudaban a otros chicos, y las chicas a otras chicas. Al principio, yo solo me concentraba en estudiar y no me metía en esos conflictos. Pero Sofía, que se sentaba delante de mí, parecía haber hecho de molestarme su misión personal. Durante los recreos, mientras yo solo miraba la pizarra perdido en mis pensamientos, ella se volteaba a preguntarme qué miraba. Y me gritaba que era un asqueroso pervertido por mirarla fijamente siendo un hombre. Su voz llamó la atención de toda la clase. Makoto no estaba en el aula. Entonces le señalé la nariz con el dedo y le respondí furioso. Sofía, ¿con cuál de tus ojos me viste mirarte? Si vuelves a armar un escándalo sin motivo, no me culpes si te doy una bofetada. Sofía respondió con arrogancia. Si no miraste, pues no miraste. ¿Por qué tan alterado? Seguro tienes el síndrome de supermacho. Un chico intervino. Chica, déjame decirte una verdad. Puede que los chicos miren fijamente a una chica por largo rato, pero definitivamente eso no te pasará a ti. Y una chica dijo, se nota que tiene la conciencia sucia. Si de verdad no la miraba, ¿por qué se altera tanto? Justo cuando iba a replicar, Sofía, como si hubiese hecho un gran descubrimiento, agarró de repente mi pluma estilográfica del escritorio y gritó, esta pluma brilla, está brillando, debe tener una cámara oculta dentro. Jorge, qué enfermo eres, no solo me espiabas, sino que también me grababas. Lleno de rabia, extendí la mano para recuperar mi pluma y explicarle, pero al instante siguiente, ella la arrojó al suelo y saltó sobre ella con fuerza, con un fuerte crack. La pluma se rompió fácilmente bajo su pie. Los comentarios flotantes seguían saltando en la pantalla. Uno decía, aunque Sofía sea un poco caprichosa ahora, sigue siendo una chica. Tener un carácter fuerte es algo normal. Pero en ese momento, ya no pude contenerme más. Me levanté de golpe y le di una bofetada con el dorso de la mano directamente en la cara a Sofía. El aire pareció rasgarse con un sonoro "paa". Su rostro se inflamó al instante. Llevo años entrenando artes marciales junto a Makoto. Hasta los profesores han dicho que tengo talento. Esa bofetada, dada con toda mi fuerza, fue el mayor respeto que pude ofrecerle. Los comentarios flotantes estallaron como un enjambre de abejas. ¿Qué le pasó a nuestro protagonista débil y sumiso? ¿En qué se ha convertido? ¿Por qué su personaje se ha roto así? Después de recibir semejante bofetada,
¿Todavía va a haber alguna coprotagonista que pase 1000 dificultades para enamorarse de este tipo? Pero yo, nunca quise ese tipo de trama absurda y tonta. Yo solo quiero que, quien comete errores, pague por ellos. Capítulo 7. Llamaron a mi padre a la escuela, y él, me dio una paliza brutal. Gritaba, tú, un inútil como tú, ¿todavía te atreves a pegarle a alguien en la escuela? Lo único que le importaba era no tener que pagar dinero. Sofía era una niña rica, y él no se atrevía a meterse con ese tipo de familias. La profesora me señaló la nariz y gritó, un mocoso criado sin madre. Con esa actitud pervertida desde tan pequeño, de mayor acabarás en la cárcel, de pie en la oficina, aunque las ventanas estaban claramente cerradas. Sentía viento entrando por todas partes, tal como estaba mi interior, frío, vacío, expuesto. ¿Me equivoqué? Le pegué a Sofía, pero yo, no podía contra todos. Escondí con cuidado mis heridas, sin darme cuenta de que una silueta familiar acababa de pasar fugazmente junto a la ventana. Ahora, ya tengo algo que se llama dignidad. No quiero que Makoto me vea así. Capítulo 8. El lunes, Makoto, como representante estudiantil, dio un discurso bajo la bandera nacional, de pie bajo el sol abrasador. Su sonrisa era radiante, segura, orgullosa, aunque llevábamos el mismo uniforme escolar. Él y yo, éramos mundos aparte. Sofía se dio la vuelta, puso los ojos en blanco y dijo, ¿lo viste? No. Tú, una rata apestosa de alcantarilla, ¿ya ves la diferencia entre tú y Makoto? No te creas que por seguirlo como perrito todos los días ya eres su amigo, o que eres guapo, rico y exitoso. La verdad es que eres un fracasado, un hombre común y corriente con una confianza fuera de lugar. Bajé la cabeza, esa cabeza con la que solía admirarlo. Sí, quizás yo estaba destinado a morir joven, sepultado en el polvo del camino. ¿Quién soy yo para merecer estar al lado de Makoto? Pero en ese instante, escuché a Makoto alzar la voz con firmeza, como si cada palabra pesara una tonelada. Fui difamado por una compañera de clase, Sofía. Yo solo estaba mirando el pizarrón. Y ella insistió en decir que la estaba acosando, que la estaba espiando. Incluso dijo que mi pluma tenía una cámara escondida, y la rompió sin más. ¿Qué pasa ahora? ¿Tengo que dar clases con los ojos cerrados? Pero lo que más duele es que mi profesora, sin preguntar, me gritó que soy un niño, criado sin madre. Y que era un pervertido. Hoy quiero preguntar a todos los profesores y alumnos de esta escuela, ¿fui yo el pervertido? Capítulo 9. Nadie se esperaba que Makoto dijera todo eso frente a toda la escuela. En un instante, todo el colegio quedó en conmoción. Los estudiantes comenzaron a murmurar entre sí. Y los compañeros de clase giraron todos a mirar a Sofía al mismo tiempo. La cara de Sofía se volvió rígida. Su rostro redondo y blanquecino temblaba como si hasta su grasa sintiera miedo. El director también se puso pálido. Y miró instintivamente hacia un lado del estrado. Aquel día, la ceremonia de izado de bandera no tuvo el típico y eterno resumen de los directivos. Se disolvió rápidamente. Más tarde me enteré de que los padres de Makoto, los mismos que habían donado 2 edificios a la escuela, vinieron de visita justo ese día. Los padres de Makoto estaban furiosos. Makoto fue llamado a la oficina del director. También fueron llamados Sofía y yo. La cara de la profesora principal ya no mostraba la dureza de aquel día. Con los labios apretados, dijo, «Señor director, yo jamás le dije esas palabras al alumno Ito. Makoto se ha portado muy bien en clase, tiene buenas notas, se lleva bien con los compañeros. No podría haber dicho algo así. Yo solo regañé a Jorge». Apenas dijo eso, Makoto dio un paso al frente, se mantuvo recto, la espalda erguida, y con una sonrisa afilada, dijo, «Señor director, ¿en qué se diferencia Jorge de mí? ¿Acaso él sí merece ser insultado por una profesora? ¿Así es el estilo de nuestra escuela? Permitir que una chica difame a un chico sin pruebas. Reemplazar la verdad con posturas de género. ¿Y declarar culpable al varón por defecto? Fue la primera vez que vi en el joven amo Ito esa fuerza tan imponente. El director se secó con la mano un sudor que en realidad no existía. Miró de reojo a los padres de Makoto, que seguían en silencio, con rostros fríos. Dijo, «Por supuesto que no. En nuestra escuela no toleramos ningún tipo de maltrato a los estudiantes». Ese día, recuerdo que la profesora principal, tan altiva y arrogante, inclinó la cabeza ante mí, y me pidió disculpas. Ese día, Sofía también fue obligada a disculparse conmigo. La profesora fue despedida. Sofía fue transferida a otra escuela. Los padres de Makoto, de principio a fin,
Solo me lanzaron una mirada fría. Ese día, el sol estaba en lo alto del cielo. Ardiente, deslumbrante. Makoto me dijo, Jorge, ¿lo viste? Hoy, ellas te han pedido disculpas. No lo hicieron por mí, lo hicieron porque temen el estatus de mis padres. Por eso, nosotros también tenemos que volvernos fuertes, tan fuertes, que nadie se atreva a humillarnos. Tenemos que ser nosotros los que tomemos el destino en nuestras manos. Ese día, mirando el sol que colgaba sobre el cielo, pensé, yo jamás me convertiré en ese protagonista que, por una mujer, atraviesa 1000 penurias, solo para morir miserablemente al final. Capítulo 10. También fue ese día cuando me enteré de que todo lo que tenía era financiado por Makoto, y que en realidad no tenía nada que ver con la familia Ito. No lo entendía. Makoto sonrió, y sus ojos brillaban como si dentro tuviera estrellas. Dijo, es porque creo que lo vales. Tengo muy buen ojo, y creo que tú, como mi amigo, no eres alguien destinado a quedarse en lo pequeño. Piensa que es una inversión adelantada. Las palabras mi amigo se quedaron en mi corazón, repitiéndose lentamente, y en ese corazón mío, que antes parecía un yermo desolado, de pronto brotaron miles de retoños verdes, solo por esas palabras. Jamás dejaré que Makoto se decepcione de mí. Después de ese incidente, Makoto empezó a estar más ocupado. Ya no me acompañaba a las clases de artes marciales. A veces ni siquiera venía a la escuela. La siguiente vez que lo vi, fue en una gala escolar. Vestía un traje de alta costura, brillando bajo los reflectores. Entonces volví a sentir esa distancia entre él y yo, pero esta vez, cuando terminó de tocar su pieza de piano, fui al backstage a buscarlo. Le hablé emocionado de mis últimas noticias. Le dije, el profesor dice que soy bueno en matemáticas. Me llevó a una competencia, y gané el 3er lugar. Makoto me dio una palmada en el hombro y sonrió. ¡Qué crack eres, compañero Wang! No sé por qué Makoto seguía inscribiéndome en clases de artes marciales. Seguro tenía sus razones. Después de todo, yo soy su pequeño hermano. Lo único que tengo que hacer es no defraudarlo. Cada año, Makoto siempre me llevaba a hacer el chequeo médico escolar. Con total naturalidad decía, eres mi pequeño hermano. Obvio que te vienes conmigo al chequeo. Ambos siempre salíamos bien en los resultados. A veces, sentía que se preocupaba más por mi informe médico que por el suyo. Cuando veía que tenía cualquier pequeño problema, iba con el médico y le hacía 1000 preguntas. Le pregunté por qué tanto interés, y con toda la arrogancia del mundo respondió, ¿no es lógico que me preocupe por mi pequeño hermano? ¿Y si un día te enfermas, quién corre los recados por mí? Pero ahora, Makoto casi ya no me pide que le haga recados. Capítulo 11. El año que pasamos de secundaria a preparatoria. Gracias a mis buenas calificaciones en matemáticas, también logré entrar a la misma escuela que Makoto, pero no estábamos en la misma clase. Era una escuela privada para la élite. Casi todos sus estudiantes venían de familias con poder y riqueza, excepto yo, que tenía un origen humilde. En el examen de diagnóstico del inicio de curso, obtuve el 1er lugar del grado, frente al tablero de honor. Vi a Makoto, sus ojos se detuvieron en mi nombre, y aunque sonrió, su expresión tenía un leve matiz de alivio, como si soltara un peso. Pensé, seguro me está ocultando algo. En el mismo tablero encontré su nombre enseguida. Sus notas en materias académicas no eran malas. Makoto también me vio cuando se dio la vuelta. Le saludé con la mano, pensando en acercarme para hablar con él, pero sonó la campana. Nuestros salones estaban en lados opuestos, y la multitud nos empujó en direcciones distintas. Aún así, lo vi levantar el pulgar hacia mí, y su boca pareció decirme, ¡qué chingón! Capítulo 12. Desde que comenzó la preparatoria, Makoto parecía tener cada vez más cosas que hacer. Siempre tan brillante, tan sobresaliente. Apenas en preparatoria, y ya había empezado a montar su propia empresa. Yo no entendía nada de eso. Lo único que podía hacer era estudiar con todas mis fuerzas. Aferrarme a lo único que tenía a mi favor. Seguía ganando premios en competencias de matemáticas. Un día, al regresar de un campamento intensivo, varios matones me esperaban en el aula, esquivando el golpe de una mochila que venía directo hacia mí. Aparté con la mano y me puse en guardia. El líder del grupo gritó furioso, Jorge, ¿estás buscando que te maten o qué? ¿Te atreviste a meterte con mi chica? Ni siquiera conocía bien a ese tipo, mucho menos a su supuesta chica. Como no respondí, él rugió, venga, sujétenlo, le voy a dar una lección. Al principio, sus compañeros dudaron en actuar, pero él insistió, rechinando los dientes, Makoto ya no está.
¿De qué tienen miedo? Es solo el perrito de Makoto. Si lo golpeamos, pues lo golpeamos. Mis ojos se entrecerraron. Por suerte, nunca dejé de entrenar artes marciales. Y se notaba la diferencia. Esos matones, que solo sabían armar líos escolares, no eran rivales para mí. Utilicé lo que tenía a la mano. Y en unos pocos movimientos, los reduje a todos. Pensé que todo acabaría ahí, pero empeoró. Empezaron a meter ratas muertas en mi escritorio, a verter pegamento en mi silla, a esconder tachuelas en mi casillero, y a volcar mi comida en la cafetería. Todo eso afectaba seriamente mi vida diaria. Recolecté todas las pruebas, y fui directamente con el director. Le dije, señor director, creo que necesito cambiarme de escuela. Capítulo 13. En ese momento ya estábamos en el último año de preparatoria. En los últimos años, los resultados académicos del colegio no habían sido muy buenos. Yo no solo tenía buenas notas, sino que mi talento en matemáticas era motivo de orgullo para la escuela. El director se puso nervioso nada más oír la palabra traslado. Me preguntó qué había pasado. Le entregué las pruebas. Cuando trajeron a esos estudiantes, todavía tenían cara de indignación. Una vez más, me encontraba en la oficina del director, pero esta vez, Makoto no estaba a mi lado. Aún así, yo me mantenía erguido, con la espalda recta. El director reprendió duramente a los involucrados. Todos recibieron sanciones oficiales, y sus padres fueron notificados. Después de esto, entendí que tener la espalda recta es fácil, cuando tienes capacidad, cuando tienes valor, si eres capaz. Si tienes valor, los caminos se te abren solos. Pero claro, Makoto terminó enterándose. Regresó especialmente a la escuela, aunque parecía agotado por el viaje. Tenía una mirada aguda, cada vez más como la de un adulto que ya ha enfrentado todo. Me miró como aquella vez, cuando tenía 8 años, y me dijo, hermano pequeño, ¿te estaban molestando y no me lo contaste? Esta vez, nuestras miradas estaban al mismo nivel. Le sonreí. Es que no quería molestarte por una tontería. No sé qué método usó Makoto, pero esa misma noche, los compañeros que me habían acosado dejaron de venir a clases. Quise darle a Makoto todo el dinero del premio que gané en la competencia, pero él volvió a meterme la tarjeta en la mano. Dijo, entre hermanos, hablar de dinero es ser extraños. Tú sabes que yo no hago esto por plata. Capítulo 14. Makoto se enteró de que me habían admitido directamente y volvió corriendo a la escuela. Llevaba una caja de portátil sin abrir y se dirigió hacia mí. Cuando me la entregó, pesaba bastante. Dudé en tomarla, pero él frunció el ceño con impaciencia y dijo, este cacharro solo acumula polvo en mi habitación. Tarde o temprano lo iba a tirar. Mejor te lo doy. O lo aceptas, o hazme el favor de tirarlo tú. Fue la primera vez que tuve un dispositivo electrónico propio. Mucho tiempo después supe que aquello siempre había sido un asunto pendiente para él. Era una obsesión del pasado y, al mismo tiempo, una despedida muy retrasada. Él soltó ese nudo en el corazón. Y también me empujó a seguir avanzando. Más lejos, con el sol en la cara, me habló de sus planes. Dijo, me voy al extranjero a estudiar. Lo miré, resplandeciente bajo la luz del sol, y lo alcancé para caminar a su lado. Le dije, felicidades. Makoto se detuvo, giró la cabeza y me miró. Por primera vez, sus ojos mostraban un atisbo de preocupación. Siempre sentí que, en el fondo de su mirada, había una tristeza que no correspondía a su edad. A veces, incluso pensaba que al mirarme, en realidad estaba viendo a otra persona. No me contuve y le hice un golpe de hombro sorpresa. Ataque sorpresa. Él esquivó hábilmente, dejando ver poco a poco ese lado vivaz de un adolescente. Se rió. Ja. Jorge, no sabía que aún sabías hacer eso. Al ver la sonrisa en su rostro, dejé de hacer tonterías. Nos abrazamos por los hombros, como cuando estábamos en la primaria. Le dije, Makoto, ya no soy aquel Jorge que pasaba hambre. Ahora solo tienes que ir tras lo que deseas. Ya no hace falta que te preocupes por mí. Tampoco puedo estar siempre bajo tu protección. Quiero ser un amigo digno, alguien que camine a tu lado. Makoto sonrió. En su mirada brillaba el orgullo, y bajo el sol deslumbrante, se notaba aún más vital. Dijo, supongo que eso fue culpa mía. Solo me preocupaba que, cuando me fuera, enfrentaras dificultades. Hizo una pausa, y luego agregó, y otra cosa, ten mucho cuidado con tu padre. Makoto aún quería decir algo más, pero al final solo abrió la boca y no dijo nada. Capítulo 15. Makoto se fue al extranjero. El día que comenzaron las clases, volví a ver los comentarios flotantes en la pantalla. Uno decía,
Por fin se viene el encuentro entre el protagonista y la chica principal. Otro comentaba, el prota es un auténtico pringado. Pobrecito. El padre es una basura total. No cree que sea su hijo biológico. No quiere hacerse una prueba de ADN. Y ahora incluso ha contactado a alguien para venderle un riñón. ¿Pero qué universidad es esta? ¿La Universidad de Pekín? Yo recordaba que la primera vez que lo vi solo iba a una universidad común. Leía los comentarios con la mirada baja. Durante estos años, gracias a Makoto, mi padre ni se atrevió a venir a molestarme. Pero justo el día en que me inscribí, tal como lo esperaba, lo vi. Estaba aún más envejecido que antes. Se notaba que no lo había pasado bien, pero la ferocidad en su mirada era incluso peor que la de antes. De niño, le tenía miedo, pero ahora, ya no. Y vi otro comentario flotante. Prota, por favor no te apiades de él. No vayas a comer con él. Quiere pagar sus deudas de juego y va a drogar tu bebida. Cuando despiertes ya no serás un hombre entero. Miré a Pablo. Me costaba creer que en esta época todavía existieran negocios ilegales tan salvajes. Pero al recordar que era un jugador empedernido, un ludópata sin escrúpulos, ¿qué no sería capaz de hacer? Fui a comer con Pablo. Sacó una botella de Coca-Cola del bolsillo y me la ofreció. Con una sonrisa falsa en la cara me dijo, Jorge, de verdad me hace sentir orgulloso como padre. Me acabo de enterar que entraste a la Universidad de Pekín. Muy bien hecho. Recuerdo que cuando eras pequeño, esto era lo que más te gustaba. No, lo que yo quería era beberla cuando era niño. Porque siempre veía a los demás tomándola y yo nunca tenía. Cuando decía que quería Coca-Cola, Pablo me golpeaba y me insultaba. Capítulo 16. Fingí desmayarme y Pablo me subió al coche. Después supe que todo eso tenía un precio, 500.000 yuanes, cuando se confirmó que Pablo había recibido el dinero. Esa misma noche capturé a los criminales que eran los compradores. Tenían algo de fuerza bruta, pero no eran rivales para mí. Llamé a la policía. Contraté a un abogado y llevé a Pablo y a los demás a juicio. Pablo, acusado de tráfico ilegal de órganos humanos, fue atrapado con las manos en la masa. Lo condenaron a 10 años de prisión. Capítulo 17. El día que envié a Pablo a la cárcel, volvieron a aparecer los comentarios flotantes. Uno decía, ¿qué está pasando? ¿Y ahora cómo va a salvar Lucía al protagonista? Otro comentario decía, ¿cómo va a desarrollarse la historia de amor ahora? Pensé que probablemente ya no tendría contacto alguno con la supuesta protagonista, pero ese mismo día, en una época tan segura como esta, unos maleantes armados con cuchillos me asaltaron a poca distancia de la entrada de la universidad, justo cuando estaba a punto de actuar. Apareció una joven hermosa, con una presencia y aura que desprendía un encanto irresistible. Lo supe de inmediato. Era la famosa Lucía. La acompañaban varios guardaespaldas. Gritó, ¡alto! ¡Deténganse! Pero antes de que pudiera terminar su frase, ya había agarrado al cabecilla de los maleantes y lo lancé al suelo con una llave de judo. ¡Pum! Los demás retrocedieron, asustados. Las palabras de Lucía también se le quedaron atoradas en la garganta. Con la mirada feroz, la miré de reojo y le dije, ¿estás diciéndome que me detenga? Te aconsejo que no te metas en lo que no te importa. Lucía no pudo evitar dar un paso atrás. Los matones solo se valían del número. Sin estrategia ni organización, muy pronto quedaron derrotados. Incluso intentaron proclamarse mis subordinados ahí mismo. Me sacudí el polvo imaginario de las manos. Los miré con desgano y les dije, no acepto aprendices. Capítulo 18. Ese día, ni siquiera le dediqué una mirada de más a Lucía, pero el mayordomo de la familia Liu vino a buscarme. Me entregó un contrato para hacer un doble de Lucía, ofreciendo 200.000 yuanes al mes. Levanté una ceja y dije, la cantidad es buena, eso no lo niego, pero, ¿acaso no saben de leyes? Este contrato no tiene validez legal. ¿Para qué hacerlo tan formal? ¿Para demandarme después con más facilidad? Lo siento, no tengo tiempo para jugar a los dobles con su señorita. Y otra vez, vi los comentarios flotantes. Uno decía, la verdad, esto también está bien. Jorge ya no es ese cobarde de antes. Otro comentario, nunca me ha gustado el tipo de personaje como Lucía. Pero también había quien opinaba, yo quería ver romance. ¿Y ahora cómo va a haber desarrollo amoroso? Como tenía que hacer trabajos de medio tiempo, decidí vivir fuera del campus. Pero ese día, Lucía vino a buscarme personalmente. Al abrir la puerta, la vi parada ahí, con un vestido de alta costura. Frunció el ceño, claramente disgustada con este pequeño departamento alquilado. Puso los ojos en blanco y dijo, un pobre diablo como tú y aún así tan arrogante, ¿no te parece suficiente la oferta? Si imitas bien a Makoto y te portas como mi perrito fiel,
Quizá hasta considere pagarte un poco más. Ahí ya no pude aguantar. ¿Pero qué mierda es esta? ¿Y esta es la protagonista? No solo me insultaba a mí, también era una falta de respeto para Makoto. Saqué el móvil directamente para llamar a la policía, pero ella soltó una risita burlona y dijo con desprecio: si llamas a la policía, no me molestaría hacerte encerrar. Porque, de pronto, se desabrochó el primer botón del cuello, y dijo: tú no puedes demostrar que no me hiciste nada. Se rió fríamente. Ahora solo tienes dos opciones: aceptar el contrato o ir directo a la cárcel. Pura loca, una psicópata de libro. Fruncí el ceño con fuerza. Por dentro, hervía de rabia. Estaba completamente loca. Los comentarios flotantes no paraban de aparecer. Lucía da verdadero asco ahora. ¿En serio va a acusar falsamente al prota solo porque no quiere ser su perro? Por cierto, ¿dónde están la policía y las leyes en esta novela cuando se trata de Lucía? Como si no existieran. Y otro más decía: incluso fuera de la ficción, ¿nunca han visto algo así en la vida real? Uno más, de verdad. Quiero meterme en esta novela y darle 2 bofetadas a Lucía. ¡Qué coincidencia! Yo también quería darle 2 bofetadas, pero obviamente, no aquí. Enseguida cambié la cara por una sonrisa salamera y le dije con tono servil: señorita Liu, lo que pasa es que ser perrito no es nada emocionante. ¿Por qué no jugamos algo más divertido? Le guiñé un ojo. Campo, adrenalina, exhibicionismo. Lucía abrió los ojos como platos, y su mirada se tornó. Se mordió los labios y dijo: Jorge, eres tan malo. Me encantas. Yo de verdad no entiendo, ni un poco, cómo un ser tan promiscuo y superficial puede ser la protagonista. Si Makoto llegara a casarse con alguien así, ¿no viviría asqueado toda la vida? Capítulo 19. Lucía y yo fuimos al campo. Yo conducía. Incluso llevé una cuerda, ya que en este mundo la policía no parece tener mucha autoridad sobre la protagonista. Entonces, era momento de empezar. En ese momento, agradecí de corazón que Makoto me hubiera enseñado artes marciales desde pequeño. En medio del campo, sin policías. ¿Acaso Lucía no estaba acabada ya? La saqué a tirones del coche mientras aún tenía esa expresión tímida y coqueta, sin darle oportunidad de reaccionar. Le giré los brazos y, ¡pam! ¡pam! 2 bofetadas firmes y sin piedad la dejaron inconsciente. Los comentarios flotantes aparecieron de nuevo. ¿Qué está pasando? Esto es campo, adrenalina, exhibicionismo. ¿Pagué por esto y esto es lo que me dan? Pero también hubo quienes decían: esas bofetadas me dieron la vida. Gracias a Makoto el prota no terminó siendo un simp. Dame un ejército de amigos como este. Con los guantes puestos, acomodé la ropa de Lucía. Después, la até al tronco de un árbol con la cuerda. Le eché una botella de agua en la cara para despertarla. Campo, adrenalina, exhibicionismo. Cuando Lucía abrió los ojos y entendió su situación, gritó con rabia: Jorge, ¿cómo te atreves a hacerme esto? Cuando vuelva, estás muerto, tú y toda tu familia. Ignoré sus berrinches de yandere. Saqué el cuchillo y lo pasé lentamente cerca de su piel mientras decía: tengo fotos tuyas de absolutamente todo. Si vuelves a actuar como una perra en mi presencia, haré que todo el mundo vea cómo es en realidad la noble señorita Liu. Aunque claro, si prefieres salir con dignidad, también puedo acabar contigo ahora mismo. Le sonreí, y Lucía rompió en llanto del puro terror. Tuve que taparme la nariz y dar un par de pasos hacia atrás. Al ver que no había nadie cerca, entendió que hablaba en serio. Entendió que realmente podía matarla. Llorando y temblando, dijo: lo siento, Jorge, lo siento. No lo volveré a hacer. Por favor, déjame ir. ¡Paf! Otra bofetada le cayó. Le grité: ¡qué asco me das! De verdad. Puse el cuchillo contra su cuello, y le advertí: si te me vuelves a acercar, te mato. Le quité todas sus joyas. Las vendí de segunda mano. Al día siguiente, todavía tuve la cortesía de avisarle al mayordomo de la familia Liu para que viniera a recogerla. Esperé 2 días más, tal como lo sospechaba. En este mundo cuando se trata de Lucía, la policía no sirve de nada. Nadie vino a arrestarme. Lucía tampoco se atrevió a volver a aparecer ante mí. Capítulo 20. En el último año de universidad, Makoto regresó. Ya no era el mismo de antes. Se había convertido en alguien con quien ni siquiera la familia Liu se atrevía a meterse. En tan solo un año, desmanteló por completo el grupo Liu. La empresa declaró bancarrota. Lucía perdió todo su halo de protagonista. Y encima se descubrieron múltiples delitos. Así que terminó en prisión cosiendo ropa. Lucía ya no representaba una amenaza para nosotros. La historia llegó a su final.
y los comentarios flotantes volvieron una última vez. Finalizado. Esta ruta sí que fue inesperada y fresca. ¿No está mucho mejor que la versión anterior? Aunque la historia terminaba, la vida entre Makoto y yo apenas continuaba. Yo decidí seguir investigando en el campo de las matemáticas. Tenía cierto talento. En estos años, gané incontables premios. A casi todas las ceremonias de premiación, Makoto venía, se sentaba en la audiencia, aplaudía. Y en sus ojos siempre había una sonrisa de aprobación. En cada ocasión, yo agradecía públicamente a una persona. Decía, gracias, a mi mejor amigo, el señor Makoto. Capítulo 21. Ese año, él compró una casa en las afueras. El día del año nuevo, me invitó a pasar la celebración con él. Esa noche, la luna estaba increíblemente brillante. Me comí 5 platos llenos de gyaozi, y sabían deliciosos. Después de comer hasta quedar satisfechos, Makoto sacó 2 cajas de fuegos artificiales. Me pasó una cerilla y dijo, como cuando éramos niños, uno para cada uno. Encendimos los fuegos artificiales. ¡Pum! Una explosión tras otra iluminó el cielo con círculos resplandecientes y coloridos. Parecían portales misteriosos hacia otra dimensión. Makoto sonreía, con una expresión de relajación en el rostro que nunca antes había mostrado. Dijo, Jorge, dime, ¿a poco no están bonitos estos fuegos artificiales? Miré cómo estallaban en el cielo. Como tras ese estallido volvían poco a poco a la calma. Y como la luna llena permanecía ahí arriba, más brillante y resplandeciente que cualquier fuego artificial. Makoto parecía estar esperando mi respuesta. Lo miré a su lado y sonreí. Por supuesto que están bonitos. Capítulo extra, Makoto. El día que regresé al país, me enteré de que Lucía al parecer ya tenía novio. Lo admito, Lucía me gustaba un poco, pero Lucía me dijo, hay un tipo que no deja de molestarme. ¿Podrías hacerte pasar por mi novio? En ese momento, mi corazón dio un vuelco. Acepté. Lo que no sabía era que con eso, terminaría empujando a otra persona al abismo. Lucía me dijo que ya había terminado con Jorge. Dijo que Jorge la acosaba, que era un amante obsesivo, que la amenazaba y la tenía harta. Como nunca había tenido contacto con Jorge, naturalmente, tendí a creerle a Lucía, pero luego supe que muchos de nuestros amigos en común, por agradarme a mí, se dedicaban a hacerle la vida imposible a Jorge. Un día, llevé a Lucía a casa después de que se emborrachara en un bar. Fue entonces cuando vi a un hombre que se parecía un poco a mí, quizá en un 50%. Sus ojos estaban llenos de tristeza. Llovía afuera, claramente. Llevaba esperando bastante rato. Me ofreció una toalla y me preparó una sopa caliente para el frío. Con una sonrisa amarga me dijo que se iría. Se dio la vuelta con el alma perdida, como un perro callejero que ya no tiene hogar. En ese instante, sentí que tal vez Jorge no era tan despreciable como Lucía lo pintaba, pero no le di demasiada importancia, hasta que más tarde escuché de otros que Jorge había sido contratado como doble por Lucía. ¿Era porque me amaba demasiado? Investigando a fondo, descubrí que Jorge había permanecido junto a ella porque no tenía elección. Todo me pareció absurdo. Ahí fue cuando desperté. Me di cuenta que yo era el típico antagonista en una novela, y no quería enfrentarme a un hombre tan leal y noble como Jorge. Hablé con él. Lo ayudé a liberarse de Lucía. Le busqué un trabajo. Le ofrecí la posibilidad de estudiar lo que él quisiera, pero como rompí con Lucía sin rodeos y además me llevé a Jorge, ella me acusó de haberla engañado emocionalmente. El padre de Lucía, furioso, empezó a atacar la empresa de mi familia. Mi familia terminó en la ruina. Jorge y yo, 2 personas sin salida. Nos fuimos a una pequeña ciudad del sur a trabajar. Trabajábamos de día. Jugábamos videojuegos en equipo por la noche. A decir verdad, esa vida no estaba tan mal. Pero luego, Jorge comenzó a adelgazar cada vez más. Ahí me di cuenta, llevaba un tiempo vomitando sangre en secreto. Lo llevé al hospital para hacerle pruebas. Resultó ser cáncer gástrico en fase terminal. Me miró con una mezcla de culpa y resignación. Y me dijo, no quería enfermarme, Makoto, tal vez esta vez sí me toque irme primero. Le dije que estaba muy preocupado por él, pero él, con una sonrisa, me respondió, no me duele nada, te lo juro. ¿Cómo no le iba a doler? Es que en su vida ya había sufrido tanto, que el dolor se le volvió rutina. En los días que nos quedaban, dejamos de salir, nos quedamos en casa, decididos a terminar todos los juegos que aún nos quedaban por completar, sin dejar nada pendiente, pero con el poco dinero que teníamos, todo se iba en sus medicamentos, y cuando, por accidente, se nos quemó la tarjeta gráfica,
Ni siquiera podíamos pagar la reparación. Llegado a ese punto, decidí que iba a secuestrar a Lucía, obligar a la familia Liu a soltar el dinero para ayudar a Jorge, pero Jorge lo notó, negó con la cabeza y me dijo, Makoto, nunca he pasado un año nuevo, nunca he lanzado fuegos artificiales, ya casi es Nochevieja, ¿puedes ir a buscarla después del año nuevo? En la víspera del año nuevo. Seguí una receta de internet para hacer Hyaosi, quedaron bastante feos. Al cocinarlos, muchos se abrieron. El relleno de carne se mezcló con el caldo, dejando una sopa turbia y poco apetecible. El sabor tampoco era gran cosa, pero ese día, Jorge, contra todo pronóstico, se comió un tazón entero. Sonriendo, dijo, Makoto, no sabía que tenías este talento oculto. El próximo año quiero volver a comer tus Hyaosi. Yo también sonreí y le respondí, claro que sí. Después de cenar, llevé los fuegos artificiales baratos que había comprado al espacio de cemento frente a nuestro departamento alquilado. Él estaba sentado en su silla de ruedas, mirándome con una sonrisa en el rostro. Fui a encender los fuegos artificiales. ¡Pum! Una explosión colorida iluminó el cielo nocturno. Me giré para mirar a Jorge y le pregunté, Jorge, dime, ¿a poco no están bonitos estos fuegos artificiales? Pero Jorge ni siquiera alcanzó a ver los fuegos artificiales que había encendido solo para él. Ya había cerrado los ojos, y no los volvió a abrir jamás.